Cuando todos asumimos como normal que Miguel Ángel Pichetto estuviera al lado de Mauricio Macri en la conferencia de prensa, quizá no nos dimos cuenta de una observación central. El presidente de la Nación no pensaba dar ninguna solución a los problemas, sino que estaba solamente concentrado en su reelección. Porque en todo caso, institucionalmente, hubiera correspondido, si quería estar con alguien, estar con Michetti o con cualquiera de los funcionarios del gobierno, pero no con un precandidato a vicepresidente de la Nación. Ese episodio, que todos asumimos como normal, es de absoluta anormalidad en el momento en que se vive. La segunda anormalidad la producen no solo los periodistas, los economistas, los que opinan habitualmente en los medios, cuando hablan que la oposición tiene que colaborar para resolver esta crisis. Primero y principal, estas fueron unas elecciones internas de los frentes electorales. No tienen los ganadores ningún poder político porque la elección que se lo va a otorgar en todo caso va a ser en octubre. Entonces, dos temas de esta democracia fraudulenta. Damos como natural que el presidente, en lugar de hacer una propuesta ante la crisis, se siente con el que lo va a acompañar si gana en la fórmula que viene y no con los que están gobernando. Y la otra, trasladarle a una oposición que no existe legalmente, aunque exista políticamente, no existe legalmente, para poder resolver nada. Porque no manejan ningún timbre, porque no tienen ninguna lapicera, porque no tienen ninguna posibilidad de poder. Por lo tanto, entendiendo entonces que esta crisis, que fue creada artificialmente por los que gobiernan, para beneficiar a los grupos que han vulnerado al pueblo argentino y que ayer y hoy, y seguramente mientras no se resuelva la crisis seguirá, van agregando al mundo de los pobres y de los excluidos en la Argentina miles de personas, por no decir millones, porque no tengo cifra concreta. Es decir, esto que ocurrió con la devaluación del peso puso en la línea de pobreza a mucha más gente de la que teníamos. Y esto no parece ser preocupación del presidente, sino la preocupación es: voy a presentarle a quien va a ser el futuro vicepresidente de la Nación, porque nosotros seguimos por este camino que no lo vamos a cambiar y seguramente vamos a ganar. Pero la culpa fue de los que votaron mal. La culpa fue de los que no me escucharon. Yo, que creé el incendio, le echo la culpa a ustedes. Y esto trae una inmediata reacción a un notable historiador romano. Notable digo porque pensar que en aquella época se le diera por hacer historia, gracias a él nos enteramos lo que fue un poderoso hombre que provocó el incendio de Roma. Y estoy hablando de Cornelio Tácito, que vivió entre el 55 al 120 de la era cristiana y que se dedicó a estudiar qué había pasado con el incendio de Roma, qué había pasado con Nerón. Bueno, este enloquecido emperador romano no solamente incendió Roma durante 5 días, sino que además, esto es importante, le echó la culpa a los cristianos. Es decir, Macri incendia la economía argentina y le echa la culpa a los que votaron. Este nuevo Nerón de la historia, que está incendiando un país, que ha colocado a la Argentina en una situación donde nunca había existido en los últimos 10 años, con un riesgo donde de un día al otro las agencias que califican le dieron el doble de riesgo país. Y entonces habló de los mercados. ¿Qué es? ¿O quiénes son los dueños de los mercados o los que manejan los mercados? Los especuladores financieros. Y por eso él dijo el sábado, velando las reglas de la veda,
que los mercados ya habían elegido, que ya habían elegido por él. ¿Cuántos votos tienen los mercados? Lo que tienen es un poder de fuego de un presidente que vino desde el primer día al último a gobernar con deuda, que no hizo una sola inversión para la producción y que todo el tiempo inventó la especulación financiera que favoreció a los grupos de la seocracia amiga que se han hecho multimillonarios sin contar lo que han ganado ellos, que después en todo caso se lo cuento, por tener sus ahorros en el exterior o en divisas. Es decir, hicieron de la noche a la mañana miles de pobres argentinos, pero la preocupación de él era presentar al candidato a vicepresidente, porque estaba en campaña, no estaba para resolver problemas. Y entonces, cuando está tan desubicado, ¿cómo vamos a imaginar nosotros que ahora, por más medidas que se tomen, lo que no hicieron en 3 años y medio lo van a arreglar en 2 meses? Por más parches que pongan, ya no llegan y no les alcanza. Pero insisten, aún en contra de los propios integrantes del frente que le están diciendo: te equivocaste con el discurso, porque el discurso que se había pactado, por eso habló primero María Eugenia, era de decir, bueno, escuchamos al pueblo, vamos a ver cómo arreglamos. Igual que Nerón, que le echó la culpa a los cristianos del incendio que había creado, Macri nos echó la culpa a los argentinos de haber votado como votamos. Este nuevo Nerón de la política nacional salió y dijo un día que el que no controlaba la inflación, pero ¿cómo? Es una pavada controlar la inflación. Bueno, les informo que estamos arriba del 200% de inflación desde que eres presidente de la Nación, y después en todo caso también le voy a hacer un comentario acerca de los presidentes de mayor inflación, porque algunos que integran este frente, como los radicales, no se tienen que olvidar que en el año 89 hubo un pico con Raúl Alfonsín de 3000% de inflación. No se tienen que olvidar que De la Rúa se fue con muertos en un helicóptero, y no se tienen que olvidar de las cosas que hicieron diciendo que era para salvar la República y para salvar la nación. Bueno, ahora tienen una oportunidad. Rompan la alianza que sostiene este mamarracho y voten otra cosa, o declárense presidentes y no sean cómplices de este desastre de pobreza que han hecho y que además tiene antecedentes, por más que lo hayan escondido, de que el defolteador de Alfonsín se fue 6 meses antes con el 3000%, el pico, 3000% de inflación en el año 89. A ver si entendemos que siempre los bomberos vienen del otro lado, que siempre los que apagan el incendio de estos Nerones son los que responden a los Perones. Suena parecido, pero es distinto. Porque aquellos que entendieron a Perón saben que la productividad es lo único que puede resolver la crisis, porque decía Perón, gobernar es crear trabajo, y esas condiciones de trabajo hacen que el ciclo económico se movilice. No, este gobierno, desde el primer día al último, gobernó con endeudamiento, y ahora están haciendo gestiones para que Estados Unidos nos preste 200.000 millones de dólares más. A ver si entendemos lo que están hablando. Algunos dicen que son 20.000 millones, otros dicen que son 200.000 millones, 0 más, 0 menos. Lo que están haciendo es la gestión para que Estados Unidos le haga un préstamo directo, porque ya la manga se acabó. Han destrozado todo. Han endeudado a la Argentina para 100 años, han creado una crisis inmanejable, pero la culpa es de los cristianos, la culpa es nuestra, de los que votamos. Es un momento de profunda tristeza por la enorme cantidad de pobres nuevos que hay en la Argentina. Es un momento de tristeza por los indigentes que se aumentan con esta devaluación de nuestra moneda constante y permanente. Por eso, cuando nos encontramos
frente a lo inexplicable, cuando se le pretende hacer transferencia de responsabilidades a otro, hay que ir a los orígenes. Nunca pensó resolver la crisis, pensó en ver cómo resolvía las elecciones, por eso estaba Pichetto y no Michetti. Institucionalmente es un mamarracho. Se puso de campaña, no de administrador del gobierno que tiene que ejercer hasta el 10 de diciembre. En esta campaña va a terminar destrozando lo que queda porque ya no saben qué timbre tocar. Y sean 200.000, 20.000, lo que le pidan a cualquiera, es absolutamente imposible de devolver y es dejarle las manos atadas al que venga atrás por tiempo inmemorial. Igual que Nerón, ellos pueden morir en el incendio, pero, este nuevo piromaniaco de la política argentina, que incendia todo, tiene al lado gente que todavía le da el encendedor o la caja de fósforo. Y cuando uno ve que lo único que se le ocurrió es presentar a su candidato a vice, que no hizo que renuncie nadie, y que el camino es este y estamos en el camino correcto, vamos a ir pasando diariamente por un verdadero calvario donde no tendremos otra salida que la angustia, la miseria, el desánimo de alguien que dijo que era una pavada controlar la inflación y que por supuesto los trabajadores no iban a pagar impuestos a las ganancias, hay más gente que nunca pagando impuestos a las ganancias, y que por supuesto había que terminar con el empleo público, hay más empleados públicos que antes. Es decir, el gobierno de los globos ya pinchó todos los globos. No hay una sola cosa de la que haya prometido cuando lo eligieron presidente que haya cumplido, ninguna. Entonces, frente a esta realidad, a nosotros nos queda pedir prudencia, pero el que está escuchando del otro lado y no puede comer, ¿qué prudencia va a tener? Como decía Hipólito Yrigoyen, la víscera más sensible es el bolsillo. ¿Qué le vamos a hablar de filosofía al que tiene hambre? ¿Le vamos a decir que espere hasta octubre o hasta diciembre que se resuelvan los problemas con el que viene atrás? Hay gente que come salteado y que Macri ha agregado a esa lista más gente. Hay niños que están desnutridos y Macri ha agregado a esa cantidad de niños desnutridos más. Porque simplemente él y Duhovne juegan con la vida de la gente y se enriquecen en lo personal, y agrandan su patrimonio y empobrecen al pueblo argentino. ¿Cómo le va a pedir la renuncia? ¿A quién? Si lo que necesita no es un gabinete, necesita cómplices. Entonces, hoy, mañana y los días subsiguientes, hasta que se vuelva a votar, esto va a ser una crisis de tensión, un problema irreversible, porque nunca hicieron una inversión para la producción, todo fue timba financiera, todo fue apostar a quién me presta y cuánto gano en la diferencia. La verdad que son momentos muy tristes, que son momentos aciagos para el pueblo argentino, y que estamos pasando dificultades muy grandes. Y esta gente rifó en 2 días 1.817 millones de dólares, 1.260 millones de las reservas y 549 de las letes que no renovaron. Es decir, con nuestra plata, en un día, rifaron 1.260 millones de dólares mientras la gente no come, mientras los jubilados no pueden vivir, mientras no tenemos medicamentos y mientras crecen los pobres de la Argentina. Este nuevo Nerón, que ya no necesita que aparezca un nuevo Claudio César Augusto Nerón, tampoco necesitamos que venga un Tácito a contarnos la historia. Somos contemporáneos de Mauricio Macri.
somos contemporáneos de este ensayo para desnutrir la población nacional, enfermarla y abandonarla. Somos contemporáneos de la falta de trabajo. Somos contemporáneos de todo al revés de lo que se dijo que se iba a hacer. Y resulta que la culpa es de los que votaron por un cambio. Estamos muy mal. Muy mal. Y frente a esta situación, ayer el ministro de Economía tuvo que suspender las licitaciones que iba a hacer con las letras 2020, porque el riesgo país trepó a 1.700. De un día al otro se duplicó el riesgo país. Hacía 10 años, más de 10 años, que no teníamos ese riesgo país. Estamos buscando un Cornelio Tácito que vuelva a contar la historia cuando nosotros no estemos en la tierra. Pero por ahora, cada uno de nosotros somos cronistas de nuestra realidad. ¿Saben una cosa? Suena parecido a Nerón. Suena simplemente parecido, pero era tan diferente. Y por eso, cuando pasa el tiempo, aquellos que fuimos contemporáneos también de otra época, sentimos ese fondo que surge de las multitudes cuando dice Perón, Perón, qué grande sos, dándole un tiempo de presente a quien ya no está. Bueno, parece que a Perón le ha llegado Nerón. Un piromaníaco está incendiando la Argentina, pero quiere volver a ser presidente.